Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Llegó el momento del segmento de la entrevista y hoy vamos a estar hablando acerca de los costos de la vida. Ya se encuentra con nosotros Danilo Pérez, él es director del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Central de Noticias al Amanecer. Buenos días. Muy buenos días, Graciela, qué gusto estar aquí contigo y por supuesto un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación. Dos temas que son bastante importantes. Uno, en un primer momento, es el tema del Día de la Alimentación, que se celebraba el día de ayer. Hoy es el Día de la Pobreza. Relacionados a estos dos temas, va acompañado el tema de la alimentación, el tema de los costos de la vida, ¿no? Bueno, ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Creo que es un día bastante importante porque se ha reconocido en el ámbito mundial que ha habido un retroceso en materia de un montón de personas que están padeciendo hambre en el mundo. Yo creo que eso está relacionado precisamente al tema de pobreza, como se ha señalado. Yo creo que al tema de la alimentación hay que ponerle muchísimo cuidado, muchísima atención, porque es uno de los indicadores que sin duda alguna mide lo que es también la pobreza. En el ámbito mundial hemos tenido un crecimiento importantísimo. Solo del 2015 al 2016 aumentó el número de personas que están padeciendo hambre en el mundo. Se pasó de una cantidad de 777 millones de personas a 815 millones de personas. Hay un problema en este tema de la alimentación y tiene que ver precisamente con la desnutrición. Y la desnutrición, sobre todo yo quisiera poner énfasis en la desnutrición infantil crónica, que es la que está relacionada al tema de la altura, donde en este momento estamos hablando que 1 de 4 niños está padeciendo en el ámbito mundial de desnutrición crónica. Eso significa 155 millones. Y en el caso de la desnutrición infantil aguda, que tiene que ver con el peso en relación a su edad, hay aproximadamente 52 millones en el mundo. Entonces, estos datos hay que decirlo, que esto está pasando en el ámbito mundial, pero en El Salvador diríamos que hemos avanzado de manera positiva a enfrentar el tema del hambre. ¿Cuál es el otro gran problema que estamos enfrentando en El Salvador? Es lo que se conoce en la categoría de la malnutrición. Uno es por desnutrición y el otro es por problema de sobrepeso y obesidad. Y en este momento en El Salvador estamos con datos alarmantes de sobrepeso y obesidad. Entonces es una situación que está generando un fuerte impacto tanto en la salud de los adultos, los niños, las niñas y por supuesto todo lo que está relacionado a las enfermedades no transmisibles, el costo económico de las enfermedades no transmisibles, y eso es lo que creo yo que hay que tener en cuenta. Claro, y en ese sentido también es importante consultarle qué es lo que deberíamos hacer desde nuestros hogares, porque recordemos que esto no solamente tiene que ver con qué es lo que estamos consumiendo, sino los productos que tenemos a nuestra disposición y los que están más a nuestro alcance también. Mire, sí, yo creo que en primer lugar, yo creo que en este punto hay que dar un enfoque de carácter de políticas públicas, porque ¿cuáles son los factores que están determinando, que están interviniendo en la problemática de sobrepeso y obesidad? Uno, el tema de la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, hablando de la disponibilidad, de alimentos, nos estamos encontrando, lo voy a decir de esta manera. Vamos a ver, primero me voy a referir a las enfermedades no transmisibles. Imagínese usted que 1.5 millones de personas tienen un problema de sedentarismo. Sí. 1.4 millones de personas están con sobrepeso. 1.4 millones de personas están con hipertensión arterial. 450.000 personas en El Salvador con enfermedades renales crónicas. Es decir, los tipos de alimentos que nosotras y nosotros estamos consumiendo nos están provocando sin duda alguna
lo que se llaman las enfermedades de carácter no transmisible. Esas enfermedades son consecuencia o su causa deviene precisamente de la disponibilidad de alimentos. Ahí la encuesta nacional que se ha presentado recientemente en El Salvador nos dice que hay un consumo bajo de frutas y de verduras. 80 y pico % de la población está consumiendo gaseosa. 60 y pico % de los jóvenes igual está consumiendo gaseosa. El 80 y pico % de la población no está consumiendo los niveles de agua que debería estar consumiendo. El tema de la malnutrición lo podríamos estar viendo de manera más significativa en la zona rural o en la zona urbana. No, esto es en el ámbito nacional. Hay algunos municipios por departamento donde destaca la problemática, pero cuando uno analiza los datos de manera en el ámbito nacional, yo creo que las diferencias no son mayores. Hay un municipio, por ejemplo, en el departamento de Chalatenango, que se han incrementado los índices de sobrepeso y obesidad. Pero en términos en general es eso. Entonces hay un problema, como digo, de disponibilidad de alimentos, porque si usted no está consumiendo fruta y no está consumiendo verdura, la pregunta es por qué no lo está haciendo. Entonces el Centro para la Defensa del Consumidor considera que ahí es donde tiene que haber la intervención de políticas públicas. ¿Y a qué nos referimos con eso? Consideramos de que se debería de generar mayor disponibilidad entre la producción local con el consumidor de manera directa. Nosotros tenemos relaciones con un sinnúmero de cooperativas, de productores y productoras, y lo que nos dicen es que se pierde la producción en el ámbito, en el ámbito de sus zonas, porque no logran comercializar, sacar esos productos al consumidor final. Entonces ahí viene el tema, como digo, de políticas públicas. El otro tema tiene que ver con la disponibilidad del agua. Sabemos que El Salvador es uno de los países con estrés hídrico, pero, por ejemplo, 1.400 centros escolares en este país, según datos del Ministerio de Educación aproximadamente, no tienen agua. Entonces, si no tienen agua, ¿cuál es la otra alternativa que se le da a los niños, a las niñas, a los adolescentes para que consuman? Claro. Entonces ahí es donde viene el tema de la gaseosa. Yo creo que hay avances sustanciales. Uno de los avances sustanciales que es importante rescatar es el recién reglamento aprobado por parte de las autoridades, donde se va a regular la venta en los cafetines escolares. Creo que ya va a entrar en vigencia a partir de enero del próximo año y creo que es un paso fundamental. Pero hay que tomar otros tipos de medidas. Por ejemplo, nosotros hemos estado discutiendo y hemos estado proponiendo que en El Salvador se cree lo que se llama el etiquetado de advertencia frontal de alimentos. ¿Qué significa eso? Que usted tal vez ha visto, Graciela, algún producto que ha comprado y entonces ve una etiqueta y ahí aparecen los porcentajes, etcétera. Si usted no es nutricionista, usted no va a entender qué significan esos porcentajes. Entonces hay que sustituir ese tipo de información al consumidor como la experiencia chilena o como la experiencia ecuatoriana, donde al consumidor le dice: este producto que usted va a consumir es alto en azúcar, es alto en sal o es alto en grasa, y es una advertencia. De ese tema viene de un problema que es aún mayor, la falta de acuerdos comerciales que verdaderamente garanticen la seguridad alimentaria, no solamente en nuestro país, sino en la región. ¿Existen en nuestro país los acuerdos comerciales necesarios como para garantizar esa seguridad alimentaria? Yo creo que esto tiene que ver con un tema indiscutiblemente del diálogo de Estado, no solo de gobierno, sino de Estado, donde el sector empresarial sin duda alguna tiene que cambiar su modo de estar produciendo algunos productos de manera ultraprocesados. Ya los ejemplos lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, donde ya las empresas se han adaptado precisamente a las normativas y las calorías que estaban dando de manera inadecuada
la han ido sustituyendo por un producto más saludable. Entonces yo creo que la alimentación saludable no debe de reñir con esa perspectiva del sector empresarial y ahí tenemos que avanzar. Y otro de los elementos que me parece clave, Graciela, es el tema de la publicidad. A mí me parece que sí es importante regular la publicidad, sobre todo como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, donde la organización dice que la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes tiene que regularse porque son los más desprotegidos en materia de consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque psicológicamente ya hay estudios que han hecho las instituciones, etcétera, donde se ha demostrado que en materia de mercadotecnia las empresas son especialistas en poder venderle los productos a los niños y a las niñas. Entonces el niño ve un determinado producto con una caricatura, etcétera, e induce y le pide al papá o a la mamá que le compre ese producto. Entonces hay que regular la publicidad. Y también por otra parte yo sí creo que es fundamental el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. Ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que debe de haber un 20% de impuesto a las bebidas azucaradas. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, conjuntamente con Fosalud, estaremos presentando muy pronto una propuesta encaminada en esa dirección para que se aumente precisamente el impuesto a las bebidas azucaradas. Hay que mandar los mensajes necesarios en materia de educación, pero también hay que poner las políticas públicas, los marcos legales e institucionales en favor de la población. ¿Por qué? Por el impacto también no solo de las enfermedades, sino también del gasto público. ¿Cómo avanza este instrumento y qué es lo que plantea? Mire, lo que nosotros estamos analizando en este momento es el marco legal de la actual ley que existe en materia del impuesto a las bebidas carbonatadas. Lo estamos analizando y a partir de ese análisis estamos haciendo la propuesta, lo mismo con el etiquetado de advertencia frontal de alimentos. Pero yo sí creo que es fundamental, vuelvo y repito, el diálogo que podamos tener con el sector empresarial, porque me imagino que algunos empresarios estarán con una disposición de querer irse en esa dirección y otros empresarios pues no necesariamente en esa perspectiva. Ahora, también es necesario consultarle acerca de los desperdicios que estamos teniendo, porque comúnmente también ese es otro problema que se nos da, no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero, y es esto lo que también viene a generar un problema mayor, que es la falta de alimentación necesaria. ¿Por qué? Porque la estamos desperdiciando. Mire, el tema de desperdicio de alimentos es un tema que en el ámbito, por ejemplo, en países de Europa, uno lo puede ver con muchísima más fuerza en los países del primer mundo. Cómo se desperdicia, cómo botan en los supermercados, etcétera. No es el caso de la región centroamericana. No niego de que se desperdicie algún tipo de alimento. ¿A dónde está el problema de desperdicio de alimentos en El Salvador? Es lo que tiene que ver con la producción, desde que se produce el alimento, pero no encuentra el mecanismo de comercialización, no encuentra cómo llegar al consumidor final. Y eso es lo que tenemos que atacar por dos razones, uno por el desperdicio y otro por el tema de los costos de los alimentos. Porque ahí tenemos un gran problema. El Salvador es uno de los países que ha avanzado en materia de soberanía alimentaria, en la producción de cereales, de granos básicos, pero todavía estamos atrasados, diría yo, en lo que tiene que ver con las frutas y las verduras. Todavía tenemos problemas con el tema de los pescados, de todos los productos del mar, tenemos un problema. Países del sur, por ejemplo, tienen bastantes avances y han metido en la alimentación saludable y han estado mandando mensajes del consumo del pescado. Pero ¿por qué no estamos consumiendo pescado, por ejemplo, en El Salvador? Bueno, porque es caro, hay que decirlo. Entonces yo sí creo que tenemos que alertar a las autoridades de carácter nacional a que tomemos las medidas necesarias, a que promovamos políticas, y nosotros como CDC recientemente hemos estado conversando con productores de pescados de países del sur y pensamos realizar algún intercambio muy próximo acá en El Salvador. Entonces todo esto pues sin duda alguna
Hay que ponerle mucha atención, gracias al tema de los costos de los alimentos. Ahí voy a relacionar ya el tema del costo de la vida. Tenemos que ponerle atención porque entre más se encarece el costo, más enfermos vamos a tener, más personas enfermas, más gastos al sistema público de salud. Entonces el tema de los alimentos es fundamental y es esencial. Pese al incremento al salario mínimo que se realizó en El Salvador, y en medio de todo este tema de ajuste fiscal que se está, o situación fiscal que tiene el país, hay que tener mucho cuidado con generar incrementos o algunos movimientos que puedan afectar el costo de la vida, sobre todo lo que está relacionado al tema del gasto familiar básico mensual. Eso es fundamental, porque puede hacer que el consumidor, en vez de buscar una alternativa de alimentos saludables, termine buscando otros tipos de alternativas de alimentación. Y en esto yo sí quiero señalar y quiero decir lo siguiente, hablando del tema del costo de los alimentos. En el área urbana, a pesar del incremento de los $300 que se hizo en el sector comercio, actualmente el gasto familiar básico mensual anda en $328.96. Es decir, el salario, esto es el sector comercio, y ahora voy con el sector rural. Y en el salario mínimo agrícola, que en realidad lo puse a 250, que es de 200, el costo es de $256. No se está alcanzando a cubrir lo que nosotros denominamos el gasto familiar básico mensual. ¿Qué incluye el gasto familiar básico mensual? Incluye el costo de la canasta básica, porque, disculpen, o sea, uno gana un salario, claro, pero no solo come alimentos, tiene que gastar en agua, tiene que gastar en electricidad, telefonía, el gas, el transporte público para ganarse ese salario, y hay que decir, más los descuentos, porque ahí viene ahora el tema de los descuentos, más la recién aplicada medida que se ha tomado con la reforma en las AFP. Esto sin duda alguna genera una presión, una contracción importante en materia del costo de la vida. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, ya regresamos, no nos cambie, somos Central de Noticias. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. Nosotros estamos hablando de los costos de la vida. Recordemos que el día lunes se celebró el Día de la Alimentación y hoy martes el Día de la Pobreza. En ese marco nosotros continuamos conversando con Danilo Pérez. Él es director del Centro para la Defensa del Consumidor. Durante la pausa comercial estábamos hablando de un tema que es bastante importante. La malnutrición que estamos teniendo por el tema del alcance que nosotros estamos teniendo algunos productos. Incluso la canasta básica de un agricultor no es la misma a la que tiene un ciudadano que vive en el área urbana de nuestro país. Bueno, hay una canasta básica de carácter nacional. Solo quiero enseñar esto. Aunque no se lea bien, no importa, pero lo importante es lo siguiente. Estas son las canastas básicas de alimentos que está compuesta por los distintos países. La que ven más arriba y la que ven más variada y con colores es la de Costa Rica. La nuestra es esta que está acá, El Salvador, y le sigue Nicaragua. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra canasta básica alimentaria está compuesta de manera muy pobre con determinados tipos de alimentos. No perdamos de vista que la canasta básica alimentaria es uno de los indicadores para medir la pobreza. ¿Y a qué se debe que no llega a todos los productos que deberíamos de consumir? Mire, nosotros como CDC estamos en una perspectiva de que se actualice la canasta básica. Yo sé que este es un tema espinoso porque como es indicador de pobreza, entonces puede existir el temor, la duda, el recelo
de decir, si nosotros mejoramos el contenido de la canasta básica, entonces el indicador de pobreza se nos va a disparar en el país. Entonces, claro, nosotros tenemos 22 alimentos. Nuestra canasta está compuesta por 22 alimentos y el caso de Costa Rica tiene 52 alimentos. Entonces, imagínese usted la diferencia. Cuando se hace una composición de la canasta, se hacen las valoraciones de las necesidades calóricas que tiene la persona. Y en esas necesidades calóricas yo creo que hay que revisar la disponibilidad, como digo, la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la canasta básica el res, el cerdo y las aves, pero no tenemos el pescado. Si nosotros metemos el pescado sabiendo lo nutritivo que es, lo saludable que es, lo adecuado que es, si metemos el pescado, entonces ese es un costo, hablando en términos económicos. Un costo extra. Un costo extra. Esto podría ser uno de los detonantes. Entonces, cuando usted compara lo que se llama, ya sea el salario mínimo o compara el ingreso vía los ingresos, entonces a medida que usted va costeando la canasta básica, entonces va a notar la diferencia y ahí es donde se expande la pobreza. Entonces yo creo que aquí deberíamos de entrar a una especie de acuerdo, de carácter nacional, donde donde sobresalga y donde prime el carácter del derecho humano a la alimentación adecuada, porque así se llama el derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, creo que esto no hay que negarlo, creo que esto hay que moverlo. El gobierno ha avanzado en una propuesta de canasta básica, yo diría que la muevan, yo diría que la saquen, que generemos el debate. Nosotros vamos a estar listos para el próximo año, precisamente moviendo el tema de canasta a partir de la actualización que nosotros vamos a hacer como CDC. El problema es que cuando hacemos un comparativo entre lo que ganamos contra lo que estamos consumiendo o contra lo que debemos consumir, ahí está el problema. No nos alcanza el dinero. Sumado a eso, los índices de pobreza que ya tenemos en nuestro país y muchos productos que ni siquiera están al alcance del ciudadano común. Ese es el problema que estamos enfrentando en el territorio salvadoreño. Ese es un tema importante el que usted está tocando, Graciela. El tema de pobreza, hay que reconocer que El Salvador ha avanzado en los índices de pobreza 2014, 2016, en la pobreza por ingreso. En la pobreza multidimensional que se llama, cuando se ven todos los problemas de, por ejemplo, de vivienda, de salud, de educación, etcétera, ahí los números se mueven un poquito más, pero yo creo que hay que ser más realista. Creo que en la medida que nosotras y nosotros mostremos que tenemos dificultades, yo creo que en esa medida es que podemos pensar seriamente, no desde una perspectiva electorera o electoral, ¿verdad? Donde el uno viene y tira la piedra para decirle no, entonces no está haciendo nada, no, sino en una perspectiva de poder pensar de qué medidas podemos incidir adecuadamente para poder hacer las intervenciones en materia de políticas públicas, de destinar los recursos, etcétera. Entonces, aquí la pobreza sí hay que tener cuidado. Yo sé que viene en este momento la discusión del ajuste fiscal, lo voy a llamar, y yo sí insisto con este tema. Hay que tener mucho cuidado con el tema del IVA, a partir de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que han realizado. Creo que hay que readecuar esa medida de las AFPs que se hicieron. Ya genera un impacto en el tema de los ingresos de los trabajadores. Hay que revisar esto. Entonces, cada vez que usted está tocando algo donde se está hablando de manera regresiva de impuestos, etcétera, entonces no hay duda de que genera el impacto en su ingreso, en su disponibilidad,
para poder comprar o adquirir los alimentos, y ahí es donde se afecta el costo de la vida. Ya hemos hablado acerca de lo que ocurre en nuestro país, pero también es necesario preguntarle desde su experiencia, ¿cómo podríamos garantizar esa seguridad alimentaria en territorio salvadoreño? Bueno, yo creo que estamos avanzando en el país. A mí me alegra que el CONASAN esté actualizando la política de seguridad alimentaria y nutricional. El gobierno está avanzando con haber lanzado la Comisión Nacional para las Enfermedades No Transmisibles. Ahí está participando el CDC, ahí estamos participando con varias carteras de gobierno pensando qué hacer y cómo hacer. Creo que Agricultura ha generado las condiciones en materia de soberanía alimentaria con el tema de los cereales. Todavía tenemos déficit con hortalizas, verdura, el tema de la disponibilidad de los pescados, de los productos de mar, ahí tenemos una debilidad. Entonces hay avance, donde yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de del gasto social. Estas medidas que están proponiendo como el Fondo Monetario Internacional, los partidos de derecha, donde que se revise el gasto, creo que no hay que tocar la inversión de carácter social, porque precisamente la inversión de carácter social es lo que ha permitido que El Salvador avance en relación al tema de la pobreza. De hecho, nosotros tenemos ya un análisis que en materia de tributación que tiene el país, pues cada vez se va notando una disminución en el gasto social. Entonces creo que se pudieran tocar otros tipos de elementos que tengan que ver con el gasto, pero no con lo social. Hay que tener mucho cuidado con respecto, como dije, al tema de querer generar más recursos gravando a la mayoría de la población. Yo sí creo que el país ha entrado, tiene una ruta de crecimiento económico importante, no es la idónea, no es la ideal, pero estamos por encima de la zona euro, estamos por encima de Estados Unidos con tasas de crecimiento importantes, pero estamos creciendo. Yo digo que sí, económicamente estamos creciendo. ¿Cuál es el problema? A mi modo de ver, el problema es la concentración de la riqueza. Aunque aquí digan sectores que están pagando más, que les han subido más impuestos, etcétera, no es cierto, porque usted, yo y la mayoría de la población, por cada dólar estamos tributando alrededor de 40 y pico centavos de dólar al fisco. En cambio, el sector empresarial apenas anda tributando un poco menos de 20 centavos. Entonces, aquí sí hay que revisar a quién hay que gravar y tratar de hacer una reforma justa, tributaria justa, equitativa, para enfrentar, por ejemplo, este tema de la pobreza, para enfrentar todo esto lo que tiene que ver con la alimentación. Así es, y es en ese sentido también que es necesario hacer, por ejemplo, un análisis de la economía familiar de la población, que prácticamente no se encuentra en sus mejores condiciones, y eso es lo que nos dice el periodista Luis Alberto López en la siguiente nota. Día a día vamos viendo a ver qué vamos gastando porque no alcanzamos, vea. No se alcanza. Es el diario sobrevivir de la familia Martínez, al igual que miles en todo el país. 3 adultos y 2 niños conforman el hogar. Ingresos de $150 por quincena que gana el hombre de la casa. Y $25 cada 8 días es la ganancia de Marta, quien se dedica a el bordado a mano para una fábrica. A veces hasta 10 o 12 horas diarias para sacar el pedido y no quedarse sin el pago de la semana. Ves, a las 4 de la mañana, son las 11 de la noche, a las 1 de la mañana y yo sentada todavía. Así nos toca. Doña Candelaria le toca administrar los pocos recursos que consiguen. Casi todo va para comprar la comida. A veces me toca que estar, le dije, mira hija, yo ya no tengo. Yo terminé lo que me diste, ya lo terminé. Va viendo, ella se ha guardado tal vez un supecito por si los enfermamos. Allá viene, vaya mamá, tome. ¿Verdad? Porque ya ve que uno que va a gastar a la tienda, uno lleva sus $10, no ve lo que compra. Porque uno de pobre eso vamos viendo, ¿verdad? Porque si decimos que vamos a comprar, solo vamos a comer carne, vamos a comprar pollo cada día, diariamente, no alcanzamos.
A pesar de los precios bajos, el dinero no alcanza para ir al mercado, mucho menos a un supermercado. Tienen que acostumbrarse a lo repetitivo del menú. Hay veces que los niños ya no quieren frijoles y arroz, dicen que quieren otra cosa, pero no se alcanza, ¿verdad? No se alcanza, no podemos. Hace malabares para administrar lo poco, cuando se tiene. Si yo agarro 1.75 que vale la gaseosa y yo voy a traer una gaseosa y más tarde voy a estar pensando que no tengo para un par de huevos, mejor guardo ese pisto para comprar el par de huevos, ¿verdad? Eso es lo que voy viendo yo todo el tiempo. Tener lo básico, lo mínimo para sobrevivir, es la preocupación de doña Candelaria, antes de acostarse y al levantarse. No alcanzamos, ¿no? Ahí vamos pobremente, ¿verdad? Ahí lo ven caminar a uno, pero solo uno sabe las aflicciones que uno tiene en la casa. Con imágenes de Erika Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Y ahí teníamos un claro ejemplo de cómo el tema de la pobreza también va ligado a la alimentación y a los productos que consumimos en nuestro país y si estos nos podrían estar garantizando realmente esa seguridad alimentaria de la que tanto necesitamos. Mire, yo felicito al canal por ese reportaje porque esa es la realidad concreta de lo que uno puede contrastar con estos datos que yo estoy dando. Hablando de pobreza, pues hablando de pobreza multidimensional, son 2,5 millones de personas en El Salvador que están en condición de pobreza multidimensional. Mira, aquí hay varios factores y sin duda alguna cuando uno analiza la encuesta de hogares y propósitos múltiples, la del año pasado, nos damos cuenta que el tema del salario es un tema fuerte. La mayoría de la población en este país está ganando un poco más arriba de $300. Pero yo ya le acabo de enseñar una gráfica donde le estoy diciendo a usted, mire, el gasto familiar básico mensual es más alto. Porque como digo, aquí lo importante es tener claro es que cuando se mide pobreza no solo hay que verlo en función de la canasta básica, porque usted no solo come, usted tiene que gastar, como dije, en los otros elementos si es que está trabajando. Claro. Entonces, cuando tocamos, por tanto, el tema del salario, yo sí insisto, hago un llamado, siempre, cada vez que estoy en algún medio de comunicación, aprovecho. Mire, aquí es importante que nos pongamos de acuerdo, que tengamos un consenso, un diálogo, sobre todo el consenso de carácter nacional. Sí. Esto cuando yo estoy hablando y digo de que no es justo, no es adecuado que la mayoría sigamos pagando más, yo creo que hay que ponerle atención a eso. Creo que los sectores empresariales en este país tienen que ser más sensibles a la realidad de nuestros jóvenes, sabiendo que hay una juventud que se está formando, que salen de profesionales, etcétera, pero los vemos haciendo colas con su currículum, buscando trabajo y no encuentran oportunidades de carácter laboral, pero sí vemos por el otro lado un pequeño sector, una concentración de la riqueza, dándose buenos gustos, dándose buena vida, etcétera. Entonces, yo creo que es la hora de que pensemos como salvadoreños, como salvadoreñas, y que veamos por el país, o sea, tratemos en la medida, yo no estoy diciendo que un empresario no deje de percibir ganancias, pero hombre, yo creo que hay empresarios y empresarias que deberían de dejar esa lógica depredadora, lapidadora, donde están con una perspectiva de ver cómo termino de exprimir más a aquella persona, a aquel joven. Yo creo que ese tipo de visión, de concepción es lo que hay que erradicar, hay que romper. El Papa manda su mensaje, la Iglesia, etcétera. Entonces eso es lo que hay que cambiar, Graciela, en este país. Yo sé que no es fácil, pero sin duda alguna hay que hacerlo si queremos hablar de que el país salga adelante, porque como vuelvo y repito, tenemos un problema de salario serio. Aquí nomás en Honduras, claro,
están mejores los salarios, en Guatemala están mejores los salarios. Yo he escuchado a algunos empresarios decir, no, es que si nos aumentan de impuestos nos vamos. Yo lo veo difícil que se vayan, porque si se va a Honduras le van a cobrar más impuestos. Hay una tabla que estuve viendo hace poco donde El Salvador, en el resto comparado con el resto de los países centroamericanos, les están cobrando menos impuestos. Entonces, creo, y vuelvo al tema, de acuerdo, hay que ser responsable con el gasto público, pero ser responsable con el gasto público no significa dejar de invertir en programas sociales, porque eso fue y es lo que ha permitido que no tengamos más elevada la pobreza. Y por el otro lado, hay que pensar en el tema del crecimiento económico, totalmente de acuerdo con los empresarios en ese sentido. Hay que tomar mejores medidas en el tema de la tramitología, etcétera, pero también que ellos pongan de su parte en el tema de la concentración de la riqueza. Aunque el índice de Gini haya disminuido, no entiendo cómo ha disminuido, porque cada vez yo veo que van apareciendo ahí pocos empresarios que son los multimillonarios. Eso es lo que se llama la concentración de la riqueza. Y el quintil cada vez más pobre, pues con menos oportunidades para poder enfrentar la situación del costo de vida que tenemos, Graciela. Muchas gracias por estas conclusiones y esperamos también que el Estado salvadoreño lo tome en cuenta y por supuesto a usted gracias por su visita aquí al set de Central de Noticias. Muchísimas gracias, Graciela, ha sido un gusto estar aquí contigo en el set que conduces y también un saludo a las amigas y los amigos televidentes. Gracias a usted por su visita. Llegamos a las 8:44, nos vamos a la pausa y regresamos.